Me incorporo nocturno y con urgencia para repasar un par de pasajes de la obra de Jacques Abel, Los jardines estatuarios. Es un libro de fantasía donde un viajero llega a la región de los jardines estatuarios, donde la mayoría de los habitantes son jardineros que cultivan estatuas en lugar de plantas. Si bien al principio cree haber encontrado una civilización ideal, una especie de paraíso perdido, pronto se da cuenta de que falta algo. De entrada no se ven mujeres por ninguna parte y nadie quiere hablar de ellas. Este es el punto de partida para un libro que mezcla aventuras, antropología y mucho misterio en este mundo rarísimo donde las estatuas crecen del suelo como plantas. El autor francés Jacques Abel tiene un estilo proustiano y a veces, como leeremos ahora, hace excursos en los que piensa sobre su propia escritura, reflexiona. Es por eso un texto muy literario, al estilo, en la línea de lo cervantino, por decirlo así. Hay mucho metatexto. Y quería rescatar este fragmento en el que habla de la propia escritura y de los tormentos que implica la creación genuina cuando uno decide ponerse a crear, esa alquimia suprema, que implica todo el cuerpo de alguna manera, los tormentos que implica. En cuanto hubo cerrado la puerta, me senté a la mesa y tomé una pluma. Escribí de un tirón sin pensar unas 15 líneas y de repente me detuve. Estaba inclinado sobre el papel, con la pluma suspendida sobre la palabra que acababa de abandonar a mitad de una frase. Me parecía saber muy bien cómo pensaba terminar la frase y me hacía una idea vaga, a decir verdad, pero persistente, de la línea general que iba a seguir mi relato. Y sin embargo me resultaba imposible poner de nuevo la pluma en contacto con el papel. En aquel instante supe que ninguna fuerza en el mundo, por poderosa o sutil que fuera, me habría permitido proseguir. Desde luego que mi pequeña vanidad estaba interesada en mi proyecto, pero no hasta el extremo de hacerme caer en los tormentos de la creación. Yo estaba y sigo estando muy lejos de ser un artista, puesto que lo único que desde siempre he pretendido es describir lo más clara y en lo más fielmente posible aquello que he visto y que me ha sido dado. Trazar llanamente, incluso iba a escribir tontamente, uno de esos relatos de viaje como tantos que ya existen a fin de dar a conocer y tal vez recuperar, a través de otros y en su sorpresa, algo de la extrañeza de aquel país que empezaba a descubrir. Si os fijáis, como tontamente dice, y se marca aquí una frase, una subordinada extraordinaria, alucinógena y delirante, mientras dice que está muy lejos de ser un artista, se marca esta frase que contiene tantas alquimias y misterios del sonido y del sentido. Está muy bien como sigue porque dice: en vano me recité todo este razonamiento y releí con calma, casi con severidad, las palabras que acababa de verter sobre el papel. No hubo nada que hacer, dice de sí mismo, como sigue como convencido de que lo que acaba de escribir es terrible. Al final, por puro agotamiento, dejé la pluma, me aparté de la mesa, di algunos pasos por la habitación y me quedé un breve instante acodado en la ventana. Tenía la cabeza vacía. A veces me parece que mi escritura se sostiene por esas interrupciones que, mediante un mecanismo que me resulta incomprensible, extrae su energía de esos hiatos que abre mi estéril imaginación. Ya comentábamos en otros vídeos este preciso asunto de el vacío magnético como fuerza creativa, la nada, la pura contemplación, que es el máximo momento creativo. Todo está resuelto si uno contempla. Lo demás son problemas técnicos, pero ¿qué importa? No he relatado estos detalles más que para dar las gracias al hospedero, pues aquella ventana alta, abierta sobre un amplio horizonte, me facilitó muchas veces el paso más allá de los huecos de la escritura. Está muy bien este cierre que vuelve a lo natural, a la naturaleza misma. Esta contemplación dirigida a la naturaleza es la que te nutre de las respuestas que necesitas para armar tu obra. Yo pienso que Abel es un genio, de alguna manera, es un genio. Y este mundo que crea, fascinante, en el que crecen estas estatuas, tiene otro momento clave. Es también un libro como de antropología inventada, por decirlo así, pues el mundo este no existe, los jardines estatuarios no existen, el narrador es un viajero. Se formula la pregunta en un momento dado de qué ocurre cuando una estatua, de estas que crecen del suelo, adquiere la forma
la apariencia de alguien vivo, de alguien que ya existe. O sea, cuando empieza a crecer del suelo una estatua que tiene tu misma apariencia, ¿qué ocurre? Dice el narrador, le pregunta a alguien que le está explicando cómo es este mundo, ¿a veces aparece una estatua que se parece a un vivo? Puede darse el caso, por desgracia. Y es una auténtica tragedia. Una estatua surge poco a poco de la tierra y nosotros reconocemos en ella a uno de los nuestros. Puede ocurrir que él mismo esté entre los primeros en percibir esta semejanza, esta llamada, esta intimación de la tierra. Nadie puede hacer nada en ese sentido. La estatua está ahí, crece y todos pueden verla. Lo único que cabe hacer es tratarla como las demás. Pero esa no es una estatua cualquiera. Nos remite de modo irrevocable a un hombre con el que nos codeamos todos los días. Sea cual sea la conducta que adoptemos con él, el resultado será el mismo. Él se ha distinguido sin querer de la comunidad de sus compañeros, por más que no digamos nada particular de él, por más que hagamos todo lo posible para comportarnos con él como anteriormente. Pronto no podemos ya dejar de pensar en él. Le concedemos contra nuestra voluntad una importancia que lo aplasta, una especie de gloria terrible que ningún hombre quisiera para sí, porque ¿qué hombre querría enfrentarse con su propia efigie muda que de repente se yergue ante él en medio de la comunidad de los hombres? Pienso siempre en la estatua de Unamuno que se erigió en vida del propio autor en la Universidad de Salamanca, y que ese gesto en sí mismo fue muy trágico para el propio Unamuno. Imagina como describe a Bale, que significa que tu efigie esté por todas partes. De alguna manera la tragedia de ser Adriano, que mandó hacer en todas las ciudades del imperio una estatua de su amado Antino